Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como siempre, hacemos la invitación nuevamente a de que nos visite en nuestra congregación Pedro Aguirre Cerda 189, día miércoles, día viernes de 7 a 8 de la tarde, el día domingo a la misma hora de 7 a 8 de la tarde. También los cursos bíblicos Emaús por correspondencia son totalmente gratuitos para todas aquellas personas que se interesen por aprender de la palabra de Dios un poco más, instruirse, profundizar en las verdades. Algunos saben cosas de la Biblia y les gusta aprender más, les gustaría aprender más. Hay cursos bíblicos disponibles, los cursos bíblicos Emaús, para aquellas personas que sientan el interés. Son totalmente gratuitos estos cursos. Se entrega el libro con el examen y solamente se devuelve el examen, quedándose usted con el libro. También decir que estamos estudiando nosotros cada día del programa un versículo que nos habla del Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia, por eso el nombre del programa. Hay mucho interés en que usted pueda comprender lo que verdaderamente es el Evangelio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo tiene que ser cristocéntrico, que todo gire en torno a la persona de Cristo y conocer de buena forma a nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que Él vino a hacer por nosotros. Hay muchas personas, por ejemplo, que el Señor las sana de alguna enfermedad, alguna enfermedad muy grave, y el Señor las sana y conocen al Señor como su sanador, pero lo más importante que Él quiere que le conozcamos a Él como el Salvador, porque también otras personas le conocen como el proveedor, que les ha dado algún trabajo, que les ha dado dinero cuando lo necesitaban, que les ha sacado de una situación difícil cuando estaban agobiados por alguna carga, y lo conocen de esa forma al Señor, pero no conocen al Señor Salvador. Entonces podemos pensar, una persona puede estar muy sana, una persona puede tener mucha riqueza y una persona puede tener ningún problema, pero si no tiene a Cristo como Salvador, esa persona se va a ir al infierno, según la Biblia, según el cristianismo. Puede ir al infierno una persona sana, llena de dinero, llena de posesiones y sin ningún problema. Pero sin Cristo, el destino final es aquel mismo destino que tiene cualquier otra persona que ha rechazado tajantemente y abiertamente a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Hemos estado leyendo algunos textos de la carta escrita a la iglesia en Éfeso por el apóstol Pablo, así que si tiene una Biblia con usted, le invito a buscar la carta a los Efesios, escrita por Pablo, en el capítulo 2. Vamos a ir a leer el capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a ir a leer un versículo. La semana pasada consideramos el verso 1. Vamos a ir al verso 2. Dice el verso 1: y Él os dio vida, ¿cuándo? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Consideramos ese texto. Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos en delitos y pecados. Verso 2, Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí tenemos capítulo 2 del verso
1 al 10, y quiero considerar en el día de hoy el verso 2. Decir lo que es como una introducción. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Ellos pusieron los cimientos de la fe. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los apóstoles. Aquellos apóstoles que están sus nombres escritos en la Nueva Jerusalén. Son 12. No creemos en más apóstoles. La palabra no nos permite creer en más apóstoles. Solamente aquellos apóstoles que pusieron los fundamentos. Aquí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Se les reveló un misterio a los apóstoles y a los profetas. Se les reveló un misterio. Y ese misterio, ¿cuál era ese misterio? La iglesia, el misterio de Dios. Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Imaginémonos en una construcción, la construcción espiritual en la iglesia, donde nosotros los creyentes, los salvados, los santos, somos piedras vivas y somos edificados en esta iglesia invisible, en esta iglesia espiritual, que la compone cada hijo de Dios, no importa la denominación, el letrero que haya donde usted se congrega. Si usted realmente conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es una piedra viva colocada en esta iglesia invisible, en esta iglesia espiritual, en esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. La iglesia entonces se puso en unos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? El fundamento, dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas. Debemos recordar que los judíos tenían la Torá, el Antiguo Testamento para nosotros, todos esos libros. Luego viene la iglesia, luego aparece el Señor, aparecen los apóstoles. Y los apóstoles ponen el fundamento. Y por eso que ellos dos nos invita a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que tenemos en las cartas escritas por el apóstol Pablo, las cartas escritas por el apóstol Juan, las cartas escritas por el apóstol Pedro. Ellos pusieron los fundamentos. Y sobre ese fundamento Pablo nos invita a sobreedificar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, sobreedificando en lo que ellos dejaron establecido en la base. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, en la Biblia, la palabra profética más segura. ¿Quiere alguna profecía de parte de Dios? La Biblia, tenemos la palabra profética más segura. El mundo tiene sus profetas, de Nostradamus en adelante, todos profetas y profetas que dicen cosas, pero luego hay que ir rebuscando. La Biblia, al contrario, la Biblia dice cosas que van a pasar y están totalmente reveladas en la palabra profética más segura. La Biblia ya nos dice cómo va a terminar el mundo y qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Ya lo dice, no hay que estarle rebuscando. Entonces Pablo es uno de los apóstoles y nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura como una antorcha que alumbra a todo hombre. Esa es la luz que nos da la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que nos habla en el día de hoy y que ha hablado a lo largo de tanto tiempo a varios hermanos, varias generaciones. Por eso es que el Señor dice: no ruego solamente por estos, sino por los que vendrán. Tú y yo somos los que venimos después. Cada creyente, cada salvado por la gracia de Dios, somos el fruto de la aflicción del alma del Señor. Somos los que venimos después, por los cuales Él oró también. Y ahí dice el capítulo 2, verso 2, que nosotros anduvimos en otro tiempo en la corriente de este mundo. Seguíamos una corriente. Y vamos a decir, en primer lugar, que cada uno de los que nacemos en este mundo
anduvo en una corriente, va en una corriente, se le denomina la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que es la corriente de este mundo? Preguntará alguno. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de la corriente de este mundo? Bueno, la corriente de este mundo es dejar que el mundo haga lo que quiera y lo que piense y lo que le venga en gana. Todo eso es la corriente, pasando por alto, echándose al bolsillo los mandamientos de Dios. No tener en cuenta a Dios para cada cosa que se hace. La corriente de este mundo hace leyes contrarias a la ley de Dios. Matrimonios homosexuales, la ley del aborto, son contrarios a la ley de Dios. La corriente de este mundo que haga lo que quiera, pero el creyente tiene que ir en otra corriente, va en contracorriente. Dice que los que son creyentes de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la corriente del creyente. Esa es la corriente del creyente, una corriente viva, una corriente de vida, una corriente que no es de muerte. Pero la corriente de este mundo es muerte. La corriente de este mundo es delincuencia en alza, hijos en la drogadicción, matrimonios rotos. Se legalizó el matrimonio en segundas nupcias, pero la ley de Dios no cambia. La ley de Dios no cambia. La corriente de este mundo hace esas cosas. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone sus pautas, sus parámetros. Y a pesar de los años, a pesar de que usted o yo mismo no pueda estar de acuerdo en algo, la Biblia ya dijo lo que Dios quiere del hombre. Pone un parámetro, no aquí, a la altura de nosotros, pone un parámetro muy alto, porque Él es santo. Y sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces Él pone sus parámetros y nosotros tratamos de alcanzarlos y no podemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos alcanzarlo. Por eso es que tiene que el Señor Jesucristo, como el hombre perfecto, alcanzar ese parámetro y a través de su vida perfecta, nosotros en Cristo somos nueva criatura. Y cuando Dios nos ve ahora en Cristo, nos ve cubiertos por las vestiduras que Él nos ha puesto. Ese es el Evangelio, la salvación. Dios cuando mira al hombre, los creyentes ya no nos ve a nosotros, ve a Dios, nos ve cubiertos de Jesucristo, nos ve revestidos de Jesucristo. Si fuéramos nosotros, si Dios nos viera a nosotros, no podríamos tener acceso ni entrada al trono de la gracia, que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia? Porque estamos dentro de Cristo. Y si alguno está en Cristo, si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí tenemos las cosas viejas, las cuales dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ustedes, le dice a los creyentes en Éfeso, anduvieron en otro tiempo. Y queremos ser claros, aquí la Biblia hace la diferencia y nosotros tenemos que hacerla. Hay una diferencia de tiempos, el antes y el después de conocer a Cristo. ¿Qué es lo que pasa en la religiosidad de hoy día? La gente dice, sí, yo antes no era cristiano, ahora soy cristiano, pero no hay un cambio en la vida, en el comportamiento, en las costumbres, en la ética, no hay ningún cambio. Solamente se reflejó en que antes no asistía a ningún lugar y de repente ahora asiste a una congregación. Pero la Biblia habla de tiempos, habla de cambios, y no son cambios superficiales, no es un maquillaje, son cambios profundos que lo hace solamente el Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza que va, viene y hace cosas raras. El Espíritu Santo es una persona que cuando tú invitas a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en ti y te sella con su poder, el poder del Espíritu Santo. Y es un sello indeleble, es imborrable, no se puede sacar ese sello. El Espíritu Santo viene a morar en un creyente y de ahí no se va. Hay un cambio entonces de tiempo. En otro tiempo, ustedes anduvieron en delitos, anduvieron en pecados, pero un detente, un alto, conociste a Cristo. Conociste a Cristo como Señor y Salvador. Reconociste que habías pecado en contra de la voluntad de Dios, aceptaste su salvación, miraste la cruz de Cristo. Y luego dice, en otro tiempo, hay un cambio.
Viene el otro tiempo. ¿Qué es lo que nos depara este nuevo tiempo? El nuevo tiempo es la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Deja de estar recordando el pasado que tanto mal nos hace. ¿Cuántas personas han sido frustradas en su futuro por estar recordando el pasado, que cuando niño nadie lo quería, o cuando niño le golpeaban o lo maltrataron, o tantas cosas, que me engañaron, o que usted no sabe cómo fue mi vida? Las cosas viejas pasaron. En Cristo somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que dice, ustedes anduvieron en estas cosas en otro tiempo, pero esas cosas ya pasaron. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la gente en el día de hoy, por ejemplo, si la gente no tiene a Cristo, ni siquiera sabe que lo que hace es malo. La gente piensa que el lesbianismo es normal, que el homosexualismo es normal, piensa que casarse, separarse y volverse a casar es normal, porque todo el mundo lo hace. Eso está pasando. Eso está pasando. Gente que dice, sí, soy cristiana, yo amo a Cristo, asiste a una congregación, pero roba en el cable, roba electricidad, roba agua, todo lo que puede robar lo roba, pero el domingo está en la iglesia. Entonces no hay un cambio, y eso es lo que la Biblia llama, ustedes hacen una cosa, pero en otro tiempo. Ahora viene un nuevo tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, si no estás con Cristo, vas en una corriente y tú no sabes que vas en una corriente. Es como ese aluvión que nos atacó, ¿cierto?, a nuestro país y arrastraba todo a su paso, era arrasado, era llevado y nadie podía soportar esa corriente. Y es interesante que en los países asiáticos donde existen estas palmeras, algunas palmeras aguantaron la corriente que iba y llevaba todo, lo llevaba todo, y estas palmeras aguantaron. Y esa palmera es figura de una persona que es justa delante de Dios, que ha confiado su vida a Cristo, que es un renacido, un apartado, un llamado fuera. Es figura del justo que está confiado en Cristo, una palmera. Seremos plantados como palmera en la casa del Señor, como árbol plantado junto a aguas, que cuando viene la sequía no tenemos sed. ¿Cuántas personas hay que siguen la corriente de este mundo? Que cuando hay problemas económicos confían en la economía y no confían y no ponen su mirada en Dios. La corriente de este mundo dice, endeúdate hasta el cuello o si puedes más. Pero la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y no tranza eso. La corriente de este mundo hace que confiemos nuestros problemas a los políticos. Pero la Biblia dice que el reino de Dios es de arriba. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire que habla aquí existe. No es un mito, es una persona real. Es una persona real que es un príncipe de la potestad del aire. Y se llama y tiene su nombre. La Biblia lo menciona como Satanás, como el diablo, como el maligno, como el enemigo. En otro tiempo fue un ser hermoso, se rebeló contra Dios. Quiso y pensó él en su mente, Satanás pensó llegar a ser igual a Dios. Fue echado. Y él está en el día de hoy presente, está atacando a la familia, está atacando a los niños, está atacando a los jóvenes, destruye familias enteras. Hay padres que buscan lo mejor para sus hijos, lo mejor, y le compran cosas y le llenan de cosas. Y esas mismas cosas que los papás les compran los llevan a la perdición, los llevan a alejarse más de Dios. Satanás ataca, no descansa. Y después vemos la sociedad y la gente dice que está mala la sociedad. Pero no piensa que nosotros mismos hemos echado a perder la sociedad. Nos hemos alejado de Dios y de los preceptos de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí opera.
opera este ser. Después, más adelante, en el mismo libro de Efesios, nos dirá el mismo Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Y ahí nos invita y nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Es el Señor que está por un lado mostrando todas las cosas que Él quiere, esperando al hombre su arrepentimiento, que vuelva su mirada hacia Dios, y por el otro lado tenemos al maligno, a este príncipe de la potestad del aire, que no es un mito, no se engañe. Hay gente que, mire, hay dos errores. ¿Cuál es el primer error? El primer error es desconocer que existe Satanás y creer que es un mito, un cuento de abuelitas y que para meter miedo, entonces ya no existe Satanás. El otro mito es atribuirle mucho poder a Satanás. Si bien Satanás tiene poder, la Biblia dice que para los creyentes, el que está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, en la carta de Juan nos dice eso, el Espíritu Santo, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y este es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. Y este espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mismo espíritu de la potestad del aire que anda en el aire, opera también hoy en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de Adán, como raza, como seres humanos, y nuestro padre pecó. Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Ellos desobedecieron el mandato de Dios. No le hicieron caso a las palabras de Dios. Desconfiaron de lo que Dios le decía y confiaron más en la mentira del diablo, que come nomás. El día que de él ustedes coman de ese fruto van a ser como dioses. Y en el día de hoy igual Satanás miente. Hace eso si Dios no se va a enojar. Hace eso si a Dios no le importa tu vida. Dios ha dejado establecidos parámetros, leyes, estatutos, de los cuales no debemos traspasarlo, pero nosotros cada vez lo traspasamos más. Como sociedad se está traspasando tanto todo lo que Dios quiere. Y el profeta en la antigüedad decía que hay de aquellos que dictan leyes injustas. Hay de aquellos que dictan leyes injustas. Van a tener que dar cuenta de todas esas leyes que se están dictando. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted está viendo este programa y usted no tiene a Cristo en su corazón, hay un espíritu obrando en usted. ¿Y cómo se llama ese espíritu? Aquí dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Hay un espíritu y usted ni siquiera se da cuenta. Es todo normal para usted. Pero la Biblia dice que no es normal. Es contrario a Dios. Y ese espíritu le hace a usted aprobar cosas y decir, ¿y qué importa? ¿Y qué más da? Y si todos lo hacen, le hace a usted ese espíritu aprobar cosas que si no estuviera ese espíritu, si usted tuviera el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, usted vería que es una corriente maligna, que es un espíritu malo, que es un espíritu que opera para perdición. Pero ¿por qué no lo ve? ¿Por qué no se da cuenta que este espíritu está operando en usted? Porque no tiene a Cristo en el corazón. El Señor Jesucristo está esperando. Él ha dado todo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuánto tiempo la religión ha mostrado una imagen del Señor Jesucristo en la cruz? Pero ¿cuántos
de los que ven esa imagen en la cruz, imagen de yeso, pero está la imagen y la ven. Pero ¿cuántos se han preguntado por qué? ¿Por qué murió el Señor Jesús en la cruz? ¿Por qué Él, si Él era Dios, permitió que le hicieran lo que le hicieron? ¿Por qué Él, si Él sabía todas las cosas, dejó que le crucificaran? ¿Acaso no era Dios? ¿Acaso no sabía todas las cosas? ¿Y por qué entonces pasó eso? ¿Acaso se le escapó algo a Dios de las manos? El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, así como operó en el pasado, en todas estas culturas. Pablo está hablando a los efesios, una cultura griega. Tenían las mismas corrupciones que tenemos en la sociedad actual. Estaba la idolatría. Diana, diosa de los efesios. Idolatría total. Imágenes de yeso. Imágenes que tienen que cargarlas sobre el hombro. Imágenes de yeso que tienen oído pero no oyen, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen pies pero hay que cargarlos en el hombro. Son imágenes de yeso, son ídolos, hechos por las manos humanas. Dios no es un ídolo. Dios es espíritu y es verdad. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad también. El espíritu entonces que opera ahora en los hijos de desobediencia, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Todos nosotros, pequeños, grandes, ancianos, jóvenes, todos nosotros, ricos, pobres, educados o los que no tienen educación, todos nosotros en otro tiempo anduvimos. Pero hay algunos que por la gracia del Señor, el Señor nos ha sacado de ese camino, nos ha sacado de esa corriente, de ese mundo. Podemos ver cosas que antes no veíamos. Antes veíamos todo como normal, la sociedad es así, ¿y qué tiene si todos lo hacen? Pero el Señor nos sacó, nos abrió los ojos espirituales y vemos que todo lo que el mundo encuentra normal no es normal. El adulterio no es normal, la fornicación no es normal, las mentiras no es normal, es pecado. Todo eso es pecado. Y la palabra pecado se saca de los púlpitos para no ofender a la gente. Somos pecadores. Y la diferencia es que hay pecadores que Dios salva por la gracia del Señor y hay pecadores que rechazan este mensaje y siguen en sus delitos, siguen en sus pecados, siguen en la corriente de este mundo, siguen en la mentira, siguen en el robo, siguen en el adulterio, siguen en la convivencia. Tiene que haber un antes, tiene que haber un después. ¿Qué marca la diferencia entre un antes y un después? El encuentro con Jesucristo. Y no con el Jesucristo que a veces se habla de que ven a Cristo y te prosperará y te dará trabajo y casa y te dará... El Señor lo puede hacer eso. Pero lo importante es que Jesucristo perdona tus pecados. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y tú y yo somos pecadores y Él nos quiere salvar. ¿Recibes esta palabra o no la recibes? No se trata de hacer esta oración, repite esta oración. Uno puede repetir 100 veces la misma oración. Señor, sálvame, Señor, aquí estoy. Pero si el corazón no ha hecho esa oración, si no es una oración sincera, puedes hacer 1000 oraciones y nada. Estarás igual que los religiosos repitiendo tantas veces la misma oración y Dios no los escucha. Y repiten cada día y cada vez y repiten, Padre nuestro que estás en los cielos, pero todavía Dios no es su Padre. La corriente de este mundo nos hace creer una cosa y Dios en su palabra dice otra cosa. Hay un antes, en otro tiempo hay un después, una novedad de vida. Una vida con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin Cristo nuestra vida sería vana, vacía. No tendríamos esperanza, no tenemos futuro sin Cristo. Él cambió nuestra manera de ver el mundo, la cosmovisión del mundo. Cómo vemos el mundo, cómo lo veíamos antes, todo normal. Ahora cómo lo vemos, el mundo está corrompido, el mundo está caído.
las cosas que al mundo le agrada hacer, es para perdición del mismo mundo. En la antigüedad también pasaban estas cosas, ¿no? No crea que todo esto es nuevo. Sodoma y Gomorra tienen miles de años. Y ellos hacían lo que querían. Ellos hacían lo que les placía. Y el Señor tuvo que mandar un castigo, un juicio a esas ciudades. No seamos desobedientes a la voz de Dios. Obedecer el Evangelio, dice otro texto. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí vivíamos. Lo que queríamos hacer, hacíamos. Pero al final es en desmedro de nosotros mismos. Nos perjudica a nosotros mismos. Dice, ¿y qué importa si yo quiero fumar? Fumo. Y va fumando y se enferma cáncer a los pulmones. ¿Y qué importa si yo bebo y a mí me gusta el vino y tomo? Enfermedades. Todo lo que Dios habla es en favor del hombre. Y si a mí me gusta andar con mujeres por aquí, por allá, y después se enferman de SIDA. Todo lo que Dios ha ordenado tiene un propósito. ¿Y qué importa si yo convivo y me caso y me separo y me vuelvo a casar y me vuelvo a separar? Familias destruidas. La base de la sociedad, la familia, y las familias destruidas. La corriente de este mundo. Pero nosotros también en otro tiempo estábamos ahí mismo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos hijos de ira es que la ira de Dios está sobre nosotros si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando usted reconoce que le ha fallado a Dios, que nunca ha considerado a Dios en su vida, y reconoce eso, y ve a la cruz de Cristo, al Señor muriendo por nuestros pecados, con su sangre preciosa limpiando nuestras maldades, nuestras inmundas maldades, el Señor lo quiere hacer contigo, con cualquiera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel, la salvación es para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que buscamos, que usted conozca al Señor, que tenga vida eterna. Y después vienen otras cosas, las añadiduras que dice la Biblia, y le mejora su vida, su economía, todo, pero lo principal, lo importante es la salvación de su alma. Vamos a ir a escuchar un himno y luego vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Make me Savior, holy
Bien, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos nuevamente dar una muy cordial bienvenida y saludar a todos nuestros amigos y hermanos en la fe que escuchan el programa. Sabemos que hay muchos que son fieles al programa y siempre están sintonizándolo, pero deseamos que ojalá el mensaje realmente sea entendido, sea comprendido, y aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal, a través de la lectura, a través de la explicación de la palabra de Dios, puedan llegar a tener ese conocimiento. Y las personas que por alguna razón tienen alguna equivocación con respecto a los planes de Dios, puedan también llegar a entenderlo y que ellos puedan seguir lo que es la verdad de las Escrituras. No nos interesa otra cosa, no nos interesan argumentos humanos, sino solamente lo que Dios ha dejado establecido a través de su palabra. Vamos a leer en Hechos el capítulo 4 y en el versículo 16. Dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, la amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, y tenemos la segunda defensa, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad, si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que se tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios en esta tarde. Y por cierto, deseamos que la sola lectura de la palabra del Señor sea de mucha ayuda para nuestros amigos, para los que están escuchando. Es interesante que siempre debemos atender y considerar y fijarnos en lo que la palabra de Dios dice, tal cual como lo dice, no agregando ni quitando de ella. Aquí estamos en presencia de los inicios del trabajo de la iglesia y este gran milagro que Dios había obrado a través de los apóstoles Pedro y Juan, lo cual trajo como consecuencia la primera persecución. Y esta persecución vino desde los principales sacerdotes, los ancianos, los sumos sacerdotes y algunas sectas religiosas que existían en aquel tiempo, que eran todos contrarios y enemigos del Señor Jesús. Y por ende, enemigos de aquellos que eran sus seguidores, en este caso los apóstoles que estaban anunciando conforme a lo mandado por el Señor Jesús antes de ir al cielo, porque Él les dijo antes de regresar al cielo que fueran y predicaran el Evangelio a todas las personas en todo el mundo. Así todo el que en Él cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquellos que creían, aquellos que recibían su palabra, ellos debían bautizarles y luego enseñarles que guarden todas las cosas, vale decir, enseñarles todo el cuerpo de doctrina, de enseñanza que Dios ha dejado establecido para la iglesia. Siempre tenemos que recalcar, subrayar esta verdad, la doctrina, las enseñanzas para la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, están contenidas en las cartas de los apóstoles y no tienen que ver con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia, existía Israel como nación y como el pueblo terrenal de Dios, y para ellos fueron dadas las leyes y tienen sus propias ordenanzas. En cambio, la iglesia tiene ordenanzas que van mucho más allá de las leyes que fueron entregadas a Israel, y no hay que mezclar las cosas ni tampoco hay que tomar de lo que era establecido para Israel para aprovecharse, y como lamentablemente se hace hoy día, aprovecharse de las circunstancias para los bienes personales. Aquí estos magistrados, estos hombres que de los que hemos leído ya anteriormente, que estaban en contra oposición, están, por ejemplo, dice que estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y los que eran descendientes de los sumos sacerdotes. Y aquí tenemos tanto el poder político, religioso y todos aquellos antidoctrina, por ejemplo, estos hombres que eran de una secta que se menciona acá, también ellos no creían en la resurrección, así para ellos era inconveniente que se siguiera enseñando acerca de la resurrección del Señor Jesús, porque echaba por tierra todas sus falsas doctrinas. Así luego de no poder hacer nada, porque no podían hacer nada, no podían negar lo que había sido hecho, ellos intimidan a los apóstoles y les intimidan diciendo que no hablen de ninguna manera ni enseñen en el nombre de Jesús. Para ellos era una real ofensa el que se siguiera enseñando en el nombre de Jesús a aquellos que ellos habían crucificado y llevado a la muerte, más Pedro y Juan. Y vemos cómo este hombre, que en debilidad había antes negado hasta con juramento y maldición a su Señor, hoy día él expone su vida y su integridad física por el nombre del Señor Jesús. Y él, con denuedo, dice,
juzgad si es justo delante de Dios. Y no están poniendo esto delante de hombre alguno, delante de los magistrados, delante de alguna autoridad, ni siquiera delante del emperador, sino delante de Dios. Y ellos debían ser justos. Si realmente había justicia, alguna justicia en ellos, debían dar una respuesta a un veredicto que fuera real. Y este veredicto era si realmente era justo obedecer a Dios o a hombres pecadores, a hombres indignos como lo eran ellos. Obviamente la respuesta no está. Y la razón es que los apóstoles dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué era lo que ellos habían visto y lo que habían oído? Bueno, ellos habían visto todos los milagros, los portentos que el Señor Jesús había hecho durante su ministerio. Ellos fueron testigos de resurrección de muertos, de una niña que recién había fallecido a los 12 años y que el Señor la resucitó, de un joven que iba camino al sepulcro, hijo único de una viuda en la ciudad de Naín, y el Señor se acerca y resucita a ese joven y lo devuelve a su madre. Y también ellos habían visto todavía mucho más la resurrección de un hombre que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro y que a una orden del Hijo de Dios, del autor de la vida, este hombre salió del sepulcro. Cuando ya toda esperanza, siquiera alguna mínima esperanza, había desaparecido del corazón y de las mentes de sus familiares. Señor, dijeron, es de 4 días, ya hiede, o sea, ya entró en descomposición. Así, pero el Señor le había resucitado y ellos lo habían visto, ellos habían sido testigos de esto y ellos no podían dejar de decir aquellas cosas que ellos habían visto. Habían visto cómo el Señor devolvió la vista a los ciegos, cómo el Señor curó a los leprosos, cómo el Señor hizo andar un paralítico, etc. Ellos podían contar y podían decir muchas cosas que habían visto en el Señor y habían oído todas las enseñanzas que el Señor Jesús había entregado durante su ministerio, como Él, tomando ejemplos de la misma naturaleza, Él había explicado de diferentes formas lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos. Y ellos no podían dejar de contar aquello. Ellos habían escuchado de la misma boca de el Hijo de Dios que Él había venido para dar vida, que Él había venido para rescatar lo que se había perdido, que Él había venido para poner su vida en rescate por todos aquellos que en Él quisiera creer. Y ellos era lo que estaban divulgando. Y esto no lo podía hacer callar nadie porque ellos eran testigos presenciales de estas cosas. Lo habían visto y lo habían escuchado así. Por eso ellos dicen, no podemos dejar. En realidad es una respuesta bien valiente, bien osada ante estos enemigos de la cruz de Cristo, ante estos enemigos del Hijo de Dios. Ellos no tuvieron temor, no pensaron siquiera en que corrían peligro, su integridad física u otros peligros, sino que ellos, con la valentía que da la gracia de Dios, teniendo ellos llenos su corazón, su mente de Dios, llenos del Espíritu Santo, ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Entonces, como resultado de esto, estas autoridades, ellos les amenazaron. Nos dice cuál fue la amenaza que le hicieron, seguramente amenaza de cárcel, amenaza de castigo e incluso amenaza de muerte. Y le soltaron. ¿Por qué? Porque no hallaron ningún modo de castigarle por causa de el pueblo. Aquí estaba involucrado el mismo pueblo que antes había estado dispuesto para seguirles el juego a
a estas autoridades, a estos sacerdotes y a estos ancianos de Israel pidiendo que el Señor fuese crucificado. Ahora ellos, viendo las maravillas que Dios estaba haciendo, obviamente eran también un testigo muy fuerte delante de ellos, que no podían ellos castigar a estos siervos de Dios. ¿Y por qué les iban a castigar? ¿Acaso ellos habían cometido algún delito contra la sociedad? ¿Acaso ellos habían infringido alguna ley? ¿Habían hablado mal del emperador o de alguna autoridad? No. El castigo podían haberles hecho solamente por haber hecho un bien a un hombre al cual ellos durante tantos años le vieron mendigando, postrado allí, delante de la puerta, la hermosa, del templo, y que ellos nunca pudieron hacer nada para liberar de la miseria en la que vivía este pobre hombre. Pero ahora está ahí, el hombre útil a la sociedad, un hombre nuevo, y además de eso es una persona adulta, así ellos no podían negar en ninguna manera lo que allí había ocurrido, porque todo el pueblo, a través y a raíz de lo que el Señor había hecho a través de Juan y Pedro, ellos glorificaban a Dios, que es la forma correcta, agradecer a Dios por este tremendo beneficio hecho a un necesitado, no como lo que ellos estaban haciendo. Y dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cuántos años? Realmente uno puede pensar cuántos años habría estado allí este pobre pidiendo y viviendo de la caridad de los que acudían al templo. Pero el Señor obró este milagro para honra y gloria de su nombre. Y le pusieron en libertad, los dejaron libres. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Lo primero que ellos hacen es venir donde los otros hermanos para encontrar el consuelo, vale decir, donde aquellos que estuvieron esperando en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, y tal vez también de aquellos que habían creído y recibido a Cristo como su Salvador personal, muchos habrían presentes allí, ya que recordemos que en su primer discurso del apóstol Pedro habían sido salvados como 3.000 personas y ahora habían creído como 5.000. Así habían bastantes creyentes en Cristo, y esto era algo que azoraba a estas autoridades, quienes se veían, por así decirlo, burlados y sobrepasados por el poder de Dios. Así ellos vienen a donde están los otros hermanos, que seguramente ellos estaban orando por estos siervos del Señor, y les cuentan lo que le dijeron las autoridades, los principales sacerdotes y los ancianos, y ellos seguramente les explicaron cómo estos hombres osaron prohibirle que hablaran en el nombre del Señor Jesús, y cómo les habían amenazado si ellos lo volvían a hacer, que iban a sufrir las consecuencias de su osadía. ¿Y qué hacen entonces todos allí? Dice, y ellos, habiendo oído el informe de Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿A quién tenemos los creyentes para acudir y que tiene todo poder y toda autoridad? Por supuesto, a Dios. Dice la palabra de Dios, cuando veas injusticia en la tierra, sabe que sobre el alto hay uno más alto, y uno más alto todavía está sobre ellos. Y el Señor, nuestro Dios, es como torre fuerte, donde el creyente en tiempo de dificultad, en tiempo de problemas, va a refugiarse. Y aquí ellos alzan la voz unánimes a Dios. Y miren la oración. Y dijeron, soberano Señor. Ellos comienzan alabando el nombre de Dios. Soberano Señor, vale decir, el dueño, el creador de todo, el amo del universo.
tú eres el Dios. Fíjese que aquí no dice tú eres Dios, porque si dijera tú eres Dios, ¿qué significaría, Pedro? Que podrían haber más dioses. Sí. Que podrían haber más dioses, pero sin embargo, aquí dice tú eres Él. ¿Y eso qué significa? El único. El único, que no hay más. Es el único Dios. Es el único Dios soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y podemos agregar a ello que también Dios es el creador del ser humano y todas las potestades, tanto angelicales como los mismos demonios que ahora existen y que viven en las regiones celestes. Que por boca de David, tu siervo, aquí se está citando el Salmo 2, escrito por David, el rey David, que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta profecía que se encuentra en el Salmo número 2 está apuntando no al tiempo de la crucifixión de Cristo, sino más bien al tiempo en que el Señor va a instaurar su reino literalmente aquí en la tierra. Pero como estos creyentes vieron todas las similitudes que habían en estos dos casos, ellos aquí lo aplican, hacen una aplicación a las circunstancias que ellos habían estado viviendo. Y ellos dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes por cuenta de los judíos y Pilato por cuenta de los gentiles y el pueblo de Israel. Y fíjese que aquí hay una verdad que se destaca en la palabra de Dios, porque muchas veces cuando pensamos en la crucifixión de Cristo y en todo lo que Él sufrió, tanto en la crucifixión como previo a la crucifixión, pensamos que los hombres hicieron todo lo que ellos quisieron, pero no es así, porque Dios puso límites a todas las cosas, porque el odio del hombre es capaz de hacer cosas muy feas, mucho más terribles todavía. Y aquí dice y nos aclara el Espíritu Santo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vale decir, todo lo que hicieron en contra del Cordero de Dios, en contra de la víctima inocente que ocupó el lugar mío allí en la cruz para pagar el precio de mi rescate, todo ya estaba anticipado por Dios, había sido establecido por Dios en el anticipado conocimiento y en el consejo divino allí en la eternidad, cuando se ideó este plan perfecto de salvación. Así, no crea usted que las cosas suceden porque como el hombre las quiere hacer, sino Dios es el que tiene siempre el control de todas las cosas. Amigo, usted está en las manos de Dios. ¿Es el Señor Jesucristo su Salvador? ¿Ocupó el Señor Jesús allí en la cruz el lugar que a usted correspondía? ¿Tiene usted vida eterna? Porque esto es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es un mensaje, una buena noticia en la cual Dios revela su amor para con las personas, para con los seres humanos, al enviar a su Hijo unigénito para que viniese a morir en la cruz, a fin de que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna y no perezcan y no vengan a condenación. Vamos a dejar hasta este versículo. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio
en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Así vamos a escuchar un himno antes de despedirnos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Muy bien, deseamos que ojalá usted haya entendido el mensaje y que la palabra de Dios haya caído en su corazón y que ella pueda, a través del Espíritu Santo, pueda ser la que transforme su vida. Nos despedimos, Pedro. Las personas que llamaron por la oración el día miércoles, estamos en la iglesia orando también, presentándolo en oración a Dios por todas aquellas personas que están llamando. Le invitamos a nuestras reuniones una vez más. Ya dimos los horarios, los volvemos a repetir. Miércoles, viernes y domingos, 19 horas. Así, diciendo esto, nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo jueves. Sublime gracia del Señor, pecador salvador.
Liebe